Hola chicos y chicas de cuarto, de parte de la profe Jimena Pantano y mía, Eric Ortega, les damos la bienvenida al segundo periodo. El primer tema va a ser niveles tróficos. Espero que estén pasando un buen tiempo con sus familias, compartiendo con ellos y bienvenidos. Tal vez ustedes hayan escuchado hablar del término sistema o sistemas. De pronto en su área de informática o tecnología han visto los computadores que están en una de las salas. Esos computadores hay unos portátiles y hay otros que tienen un monitor, una CPU, un mouse, un teclado y demás. Todo eso está interconectado para que funcione. Ustedes ya entienden más o menos ese concepto. Si el monitor no está conectado a la CPU, no te va a dar imagen y no va a funcionar. El sistema como tal se define como un conjunto de cosas que sirven para una misma función. El ecosistema funciona exactamente lo mismo, solamente que lo llamamos ecosistema al conjunto formado por los seres vivos que habitan en un determinado lugar. Y aparte, como lo pueden ver en la pantalla con otro color, las relaciones que se establecen entre todos sus componentes y el medio en el que viven. Se puede definir el ecosistema también como el medio, es decir, el lugar donde viven, y los organismos, y cómo interactúan el medio y los organismos en una misma zona. Nosotros podemos encontrar ecosistemas alrededor del mundo. Siempre vamos a encontrar ecosistemas. En la siguiente diapositiva vamos a hablar un poco de los tipos de ecosistemas. En los tipos de ecosistemas encontramos dos grandes grupos, el terrestre y el acuático. En el terrestre, depende del sustrato en el que se encuentre, podemos definir qué tipo de ecosistema es, dadas las circunstancias y las condiciones de la Tierra, la temperatura, la altura y demás factores climáticos que puedan darse. Entonces, por ejemplo, el ecosistema desértico lo encontramos con unas temperaturas de más de 60 grados centígrados y un terreno extremadamente inhóspito en donde no existe prácticamente vegetación ni fauna. Solamente las especies más duras son capaces de sobrevivir a ese entorno tan hostil, mientras que en el ecosistema forestal encontramos que representa el 25% de la superficie terrestre. Existen varios tipos de ecosistemas forestales en función de su temperatura, frondosidad, humedad, pudiendo distinguir muy fácil por la estructura que tienen los árboles que este ecosistema tiene. Por otro lado encontramos el ecosistema montañoso. Se caracteriza por presentar un relieve elevado, una fuerte variación topográfica y tiende a tener cambios en la altitud, es decir, podemos encontrar el ecosistema montañoso a 5000 metros y podemos encontrar el sistema montañoso a 2000 metros sobre el nivel del mar. Por otro lado, el ecosistema acuático distingue por desarrollarse en masas de agua. Podemos distinguir dos tipos de ecosistemas acuáticos, los de agua salada y los de agua dulce. Los de agua salada se componen de mares, océanos, que se caracterizan principalmente por como su nombre lo indica, por la salinidad de sus aguas. El grado de salinidad depende de la intensidad de la evaporación y el aporte de agua que dan los ríos a estos ecosistemas. También encontramos una gran variedad de especies dependiendo de la temperatura y la profundidad. Podemos encontrar a poca profundidad los arrecifes de coral, donde tiene una riqueza de especies muy grande, muy sensible a la temperatura también, pero podemos encontrar especies muy extrañas alrededor de los 8000, 7000 metros de profundidad, que es el gran misterio que tiene en este momento la biología, ya que es muy poco explorado por las condiciones que tiene, sobre todo de presión y la poca tecnología que hay en este momento. Por otro lado, los ecosistemas de agua dulce se caracterizan por la ausencia de sal. Sus principales formas son los ríos, los lagos, las lagunas, los pantanos.
y el caudal y la regularidad de sus aguas son aspectos claves para determinar el tipo de vegetación y la fauna que habita en ellos. Dentro de esos ecosistemas de agua dulce encontramos dos: el ecosistema léntico, que son aquellos en donde las masas de agua están quietas, por ejemplo las lagunas. Recuerden, las lagunas son lénticas porque no tienen una corriente como tal. Y encontramos el ecosistema lótico, que se caracterizan porque las aguas están en un movimiento constante, por ejemplo los ríos. En cuanto a la estructura de un ecosistema, espero que hayan leído el texto de la parte derecha de sus pantallas. Podemos concluir que estos organismos producen materia orgánica y se les llama también productores, para distinguirlos de aquellos que solo son capaces de tomar materia orgánica y sintetizarlas. Luego de esto, los consumidores o heterótrofos, es decir, aquellos que no producen su propio alimento, se encargarán de consumir estos productores para seguir la cadena alimenticia que ahorita les voy a explicar. Bueno, como ya hemos dicho en la diapositiva anterior, los productores son aquellos que generan y sintetizan su propio alimento, los que realizan la fotosíntesis. Son aquellos productores. Pero hay especies que se alimentan de esos productores. A veces los llamamos herbívoros. Encontramos varios ejemplos. Los consumidores primarios son aquellos que se alimentan solamente de plantas, es decir, de los productores. Los consumidores secundarios obtienen su alimento a partir de los consumidores primarios y les decimos carnívoros, conformando el tercer nivel trófico. Y finalmente hay animales carnívoros que se alimentan de otros animales que también comen carne y por lo tanto se llaman consumidores terciarios. En la imagen ustedes van a ver un caballo, que es un consumidor primario. A su derecha van a ver el consumidor secundario y abajo el jaguar como consumidor terciario. Uno de los escalones importantes de esta estructura de un ecosistema y de las cadenas tróficas son los descomponedores. También espero que estén leyendo el texto a su izquierda. Y les hago la pregunta: ¿qué ocurre cuando un organismo muere? ¿Qué pasa cuando un ser humano se muere? Empieza a descomponerse. Pero no se empieza a descomponer solo. Hay organismos que actúan y suelen ser bacterias y hongos principalmente, como ustedes ven en las imágenes. En el primer lugar, actúan organismos que transforman la materia orgánica muy compleja en materia orgánica más sencilla. ¿Para qué? Para poder transformar nuestro cuerpo y que pueda servir para la tierra. La materia inorgánica se incorpora al medio ambiente y puede ser de nuevo aprovechada por los productores. Acuérdense de los productores, las plantas. De esa manera se reincorpora al primer nivel alimenticio, cerrando el llamado ciclo de la materia de un ecosistema. Cuando vemos las pirámides y las cadenas tróficas, lo que acabamos de explicar en las diapositivas anteriores es la pirámide trófica, los niveles de descomponedores, productores, consumidores primarios, secundarios y terciarios. Cuando hablamos de una cadena trófica o una cadena alimentaria, es un esquema en el que se dibuja a los organismos de distintos niveles tróficos del ecosistema, o se escriben sus nombres dependiendo, en el que indican mediante flechas, como lo pueden ver en la imagen, con flechas verdes y con flechas azules, que se establecen entre ellos unas relaciones específicas. Es decir, quién se alimenta de quién, qué animal tiene la interacción dependiendo del ecosistema en el que esté. Por otro lado, aparte de las pirámides alimenticias o alimentarias, las cadenas tróficas, encontramos un concepto que son las redes tróficas, y es la interrelación compleja y real que se establece entre las distintas especies que forman los distintos niveles tróficos. Hago énfasis en la palabra distintos
porque dense cuenta que en la imagen hay muchas flechas, pero hay individuos que convergen en un mismo lugar, pero todos ellos tienen relación. Un organismo no se alimenta solo de otra especie, sino que se alimenta de más de una, y un organismo puede servir de alimento a varias especies. Por eso le ponemos red trófica. Como pueden ver en la imagen hay muchas flechas. La flecha verde puede servir como consumidor, la flecha roja puede decir como presa, es decir, el pajarito que ven ahí, a la araña. ¿Quién se alimenta de quién? El pájaro a la araña. Y en la flecha azul podemos ver que se relacionan netamente. Estas interconexiones son innumerables y de muchos tipos en las relaciones naturales. Vamos a escuchar atentamente un ejemplo de estas. Matías, Faustino y Jonás. Matías vive en el barrio de Jonás y Jonás en el barrio de Faustino. Por eso Faustino, Matías y Jonás son amigos, tan amigos que ya empiezan a parecerse. Y eso que Matías es un perro, Jonás es un gato y Faustino un ratón. Cuando uno ve a Matías, se acuerda de Jonás, y si ve a Faustino, también recuerda a Jonás. Resulta que un día, por andariegas y juguetones, a los tres los echaron de casa. Cada uno entonces construyó una parte, pero pronto perro, gato y ratón quisieron estar unidos, así que las unieron, una sobre la otra y otra sobre una. En el piso de abajo habitaba Faustino, Matías en el 2 y en el 3 Jonás. Todo es maravilloso en ese vecindario. Si hay queso en casa, ¿quién hace fiestas Faustino? El ratón. Matías lleva huesos y Jonás jamón. El único problema de verdad es cuando Jonás tiene ganas de ratón. Faustino se entera y empieza a temblar. Matías lo protege y consiente a Jonás. Y al fin se consuela el pobre gatuelo. Todos se reúnen en la gran terraza. Jonás toma leche, Matías pule un hueso y el ratón Faustino come y come queso. Te vas a plantear las siguientes preguntas. ¿Cuáles de los tres animales son carnívoros? ¿Cómo es la dentadura de cada uno de estos animales? ¿Alguno de ellos es herbívoro o es omnívoro? Posteriormente, vas a resolver estas actividades. Dibuja en tu cuaderno la siguiente imagen y colorea según las siguientes indicaciones.